Bien, amigos, en 1820, el 27 de noviembre de 1820, se dio supuestamente el primer grito de libertad en el famoso balcón de Huaura, donde era el cuartel general de nuestro libertador. Este balcón ya es un atractivo turístico en Huaura y es materia de estudio de todos los peruanos a nivel nacional en todos los colegios. ¿Será que fue realmente el primer grito de independencia el 27 de noviembre de 1820? Estamos con nuestro invitado de hoy, el magíster Cristian Sánchez Jara, que es docente universitario también. Vamos a hablar con él acerca de la independencia del Perú, pero sobre todo cómo se llevó este proceso aquí en el Norte Chico. Bienvenido al programa y cuéntenos de cajón si realmente fue el 27 de noviembre de 1820 el primer grito de libertad que se dio en el Perú. En primer lugar, muy agradecido por su deferencia. Pues no, la respuesta es no, porque el primer grito de jura de la independencia, la participación del sector popular se va a dar justamente en Supe, un 5 de abril del año de 1819. Posteriormente va a haber una nueva, eso en el contexto de la expedición de Lord Cochrane, que llega aquí en misión de merodeo, de agitación, como se dice, y conocer in situ, ¿no? el real motif que fue de Cochrane, enviado por San Martín, la actitud y el comportamiento que tenían que asumir el sector popular en referencia a la independencia. El segundo momento en el que sí ha quedado registrado, y ahí están los libros, parte de la historiografía que se desarrolló a partir de 1970, está en referencia a lo que es la jura de la independencia, un 26 de noviembre de 1820, tanto en Supe como en Barranca. El problema es, Joffre, que no existe hasta ahora, yo desconozco particularmente personas que quizás peinan canas aquí en la provincia darán fe de repente, no existe el acta de jura de la independencia, pero el hecho ha quedado registrado, sí, Elías y Pincel, el gran historiador huachano, hace referencia. Hay que recalcar que el 26 de noviembre fue un día antes del grito de independencia que todos conocemos en Huaura. O sea, un día antes se dio en Barranca. Y en Supe, paralelo. Y en Supe, paralelo. Así es. Eso es importante. Este es un hecho histórico importantísimo para la provincia. Claro, porque nosotros celebramos el 28 de julio, pero como acto solemne, de la parafernalia propia de lo que es de la jura de la independencia en Lima. Pero como parte de la identidad local desconocemos cuándo fue realmente la jura de la independencia aquí en la provincia, y que justamente fue esa fecha. Y si nos queremos remontar como el primer acto, lógicamente tenemos que recordar pues la participación del 5 de abril de 1819. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Simplemente que la participación del sector popular, llámese negros, indios, mestizos, básicamente, y lógicamente también conociendo el contexto de la época de los hacendados de aquellos años, fue muy importante. No por algo, señores, Cochrane estuvo aquí en la costa norte del Norte Chico, valga la redundancia. No por algo estuvo San Martín y estableció su cuartel general, y estos tres valles fueron depositarios de la gran parte de la expedición Libertador de San Martín, que estuvo compuesta por una gran cantidad de población afro proveniente de Mendoza y de Cuyo, de la Argentina me estoy refiriendo, y que van a compartir aquí con sus congéneres básicamente ese sentido de libertad a través de lo que es justamente la incorporación en el ejército. Ahí quería llegar. Rescatas bastante en tus artículos que he leído, que has escrito y bueno, he tenido la oportunidad de leer, rescata bastante la participación de los negros, de los indios y mestizos en este proceso de independencia, porque normalmente pues lo que nosotros llegamos a estudiar son los nombres como de aquí, ¿no? Pedro Sayán, Andrés Los Reyes, que fueron hacendados, y Lord Cochrane, quien vino también junto con una expedición chilena también a tratar a independizar el Perú. Pero tú resaltas más cómo contribuyeron esta gente, la gente del pueblo, la gente incluso esclava, la esclavitud de aquel entonces. Así es. Es importante, ¿por qué? Porque siempre en los libros de historia existe una versión pues desde las élites, de los grupos de poder, que nos han creado pues esa fisonomía de héroes, ¿no? Y ahí están pues San Martín, Bolívar y quien usted lo acaba de mencionar también. Pero no se ha escrito aún esa participación justamente de la clase pobre del Norte Chico, en particular en el cual me estoy centrando en estos últimos años.
la participación de los negros, la participación de los indios, del Sambo Risco, que estuvo justamente en la Jura de la Independencia en Supe, de Francisco Panizo, por ejemplo, que fue un negro esclavo que se incorpora primero como afrosoldado y luego posteriormente como guerrillero del famoso capitán pues Quirós, allá en las serranías de Guarochirí y todo lo demás. De Hilaria Supa, por ejemplo, que era madre de un afrosoldado, pero del lado realista, que es uno de los mitos que también nos han inundado en la escuela latinoamericana en general. ¿En qué sentido? Que si nosotros vemos en los estudios que se realizan con los chicos en la etapa escolar, incluso en la etapa universitaria también, realista es español, y español es sinónimo de blanco. Entonces, por lo tanto, esos ejércitos estaban formados por blancos, y eso era totalmente una falacia, porque del 100% de los ejércitos realistas, solamente un 5%, es decir, la oficialidad provenía de España. El resto de porcentaje estaba conformado por nativos propios, sean indígenas o sea población afro. Quiere decir que había una guerra prácticamente entre peruanos. Pero por supuesto, era una guerra interétnica también, en donde cada uno de ellos, de acuerdo al sentido de la época, al contexto de la época, entonces el negro observaba ese vasallaje, ese respeto a la autoridad política que significaba el rey. Esa era su idiosincrasia, el modo de vida que lo habían educado. Lógicamente, un modo de vida pues utilitario, práctico, nada más. Y por el otro lado también encontramos de esos propios negros, de estas haciendas, de aquí de nuestra provincia, en la cual pues lógicamente se van a incorporar con ese sentido de libertad. Entonces, el ejército libertador que se instala aquí en el Norte Chico pasa a ser un mecanismo, un vehículo en el cual ellos pueden conseguir su libertad. Muy aparte de los procesos paralelos que se seguían, como el caso de manumisión de negros propios que existía de la época romana y de mucha data de siglos anteriores. Entonces, esos aspectos son desconocidos. Entonces, la clase oprimida, que estamos hablando de los negros, los indios y los mestizos, prácticamente buscaba su propia libertad. Así es. Su propia libertad, pero salir de la esclavitud. Así no la independencia del país, sino su libertad como persona. Así es. Ellos en un primer momento no entendían qué cosa era esto. Ellos hicieron un aprendizaje paulatino de acuerdo al contexto de cómo se presentaba. Y me quiero dar a referir al respecto, y eso pasaba también con las élites, por ejemplo. Encontramos, por ejemplo, en el caso mismo de Domingo Orué, hacendado, digamos era el más grande hacendado que existía aquí en el Norte Chico. Tenía 230 esclavos en Guaita. Este hacendado, por ejemplo, antes de la expedición Cochrane y San Martín, era un fiel colaborador del ejército realista. Y sus soldados eran como parte de paga para el ejército realista, que eran en este caso negros. Su aporte. Su aporte. Pero esos aportes posteriormente son cobrados. No era un aporte, y ahí está el otro mito. El desprendimiento voluntario, nos dicen, ¿no? El amor a la patria. Pero ese sentimiento de patria, pues el negro lo va a ir conociendo, el indio, justamente a raíz de este proceso de guerras que ellos no entendían, pero que fueron incluso, hay algunos autores que dicen que fueron llevados, ¿no? Trasladados a la fuerza y a enfrentarse, como se dice, entre ellos, porque encontrábamos negros en ambos lados, por ese sentido, porque también el ejército realista era un mecanismo para obtener la libertad. Y eso también lo vamos a encontrar mucho en esta parte de la población de aquí del Norte Chico. Ahora estamos hablando de Barranca de 1819, 20, 21. ¿En esa época Barranca qué era? Que era una villa. Aproximadamente 1000 habitantes, 800 habitantes, que serán pues 2, 3 cuadras, 4 cuadras. El resto eran casas huertas. La calle principal, nada más prácticamente estamos hablando. Pero tenemos la idea de que Barranca, bueno, como provincia, tiene 27 años, 30 años. Ese es como parte de su creación política, ¿no? A raíz de la elevación a la categoría de provincia. Pero la participación, e incluso antes, ¿no? Hay trabajos que están haciendo algunos colegas en referencia también al periodo anterior al mío, se habla de la participación, incluso yo referido a lo que es la participación del sector popular, que creo que es lo que debería, a mi punto de vista, lógicamente la historia es bien discutible, a mi punto de vista, que se debería de rescatar, ¿no? La versión no oficial
de los olvidados, de la chusma, como se dice, ¿no? Del pueblo, de la plebe, Claro. de la ¿Quieres clase rescatar popular. de alguna manera pues la participación importantísima y crucial que han tenido ellos sobre todo, ¿no? Importante. Y ninguneada por la historia oficial de este país, que lo si sigue manifestando en los colegios. Ahora, en otro artículo tuyo también leí acerca de un viajero francés llamado Julián Melet, que en sus memorias también menciona Barranca, ¿no? Habla sobre cómo era Barranca en aquella época, pero también nos dice de que éramos una ciudad o sociedad pequeña, por supuesto, 1.200 habitantes, pero éramos sumisos ante las autoridades, ¿no? Dice que estábamos, textualmente menciona que Barranca estaba habitada por indios tributarios de carácter sumiso y débil. Ese era el concepto que manejaban justamente aquellos viajeros con la propia educación que ellos habían recibido, verticalizada, en el cual lógicamente estamos viendo pues el grado de discriminación, racismo que se aplicaba también. Y hay que ponernos en el lugar también de ellos, ¿no? Estamos en una sociedad bien fragmentada y todo lo demás, y lógicamente pues el proceso de extirpación de idolatrías en el proceso de la colonia caló hondo. Y eso nos volvió en algún punto con ese tipo de características. Pero eso no significa que la población haya estado indiferente y buscando su libertad. Y Barranca en aquella época también era netamente comercial. Así es. Como ahora. Así es. Siempre ha sido el nexo económico con el norte, con el Callejón del Huayla, y eso lo sabía claramente San Martín, lo sabía Bolívar. ¿No? La gran cantidad de dispendios que podemos encontrar aquí en la zona del norte chico básicamente nos ha permitido pues justamente tener estas expediciones militares y prácticamente con eso yo les quiero manifestar, no por algo ellos eligieron esta zona. Muy Ellos interesante, vieron las condiciones económicas. Muy interesante, Cristian, todas estas investigaciones, porque son investigaciones tuyas las que estás realizando propias, ¿no es así? Propias, son mis trabajos en los cuales estoy abocado hace algunos 2-3 años en lo que es el proceso de independencia aquí en el norte chico y que lógicamente en el transcurrir del tiempo ya darán sus frutos a través de bibliografía. Claro, es un aporte realmente crucial para las juventudes, ¿no? De la sociedad actual, porque necesitamos conocer parte de nuestra historia, parte de nuestra edad. ¿Qué tan importante, para terminar, qué tan importante consideras la historia y que todos sepamos algo de nuestros ancestros? Si nosotros queremos entender qué cosa es el Perú hoy, tenemos que recurrir a la historia, así de simple. Lo que somos hoy somos producto de esa historia. Y esa historia, desgraciadamente, hasta ahora ha sido escrita desde arriba, con un sentido político. ¿Y si queremos cambiar la historia? Tenemos que hacerla desde abajo, incluyendo la participación de popular, y con esto también ver las propias contradicciones que habían entre ellos, porque tampoco no era un paraíso lo que era el sector popular. También habían contradicciones entre negros, indios, cholos, mestizos y todos los demás, que es un tema apasionante también. Muy bien, para seguir tratando estos temas esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa. Encantado a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Bien, amigos, acabamos entonces el programa de hoy, Frente a Frente, gracias a Alfa TV+, Canal 16, y gracias a todos nuestros invitados y a ustedes por estar en sintonía. Hasta mañana.